Esto es Zona de Contagio y estoy, como siempre, con mis colegas y muy queridos compañeros, Mariana H. desde la Buenas Ciudad de tardes. México y el gran Alejandro Borrego desde La Paz, Baja California. No estamos muy seguros qué está haciendo ahí, pero creemos que está tratando de organizar una reconquista de las Californias. Desde Esperamos que aquí. se trate ese viaje. Y yo, como siempre, en Nueva York, en Brooklyn, con una Semana Santa que terminó y volvió algo parecido a una especie de pequeño invierno. Seguramente tiene que ver con las muchas vicisitudes que se están viviendo en el mundo, con las tragedias que estamos viviendo, más de 50 días de guerra, las condiciones se siguen deteriorando de todo. Volvimos a tener ahora otra oleada de contagios. La, 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 la política en este país, en los Estados Unidos, está cada vez más patética, más aterradora, con más movimientos de censura y de movimientos en favor de la prohibición de todo tipo de abortos en muchos estados. Todo mal, como siempre, pero lo bueno es que tenemos zona de contagio, donde todavía podemos hablar de cosas que nos hacen la vida más alegre, más prometedora, más sonriente. Y hoy nos toca hablar de algo muy interesante. Y bueno, le quiero ceder la palabra a mis colegas antes de pasar a presentar a nuestro super invitadazo, que nadie tiene un invitado así. Nadie tiene un invitado así, estoy de acuerdo. Y bueno, no, tampoco queremos mal viajar a todo el mundo, pero aquí en México las cosas no están mejor. Este fin de semana fueron alrededor de 260 ejecutados, muertos por cuestiones de violencia en narco, en un fin de semana. Entonces, sí está dura la cosa, pero insistimos en que por eso hoy vamos a hablar de ciencia, nosotros que no somos científicos del todo, pero de una persona que ha hecho un esfuerzo increíble durante toda su vida por un mundo mejor, por un planeta mejor, por una humanidad tal vez más longeva y o más saludable. Entonces, bueno, me da mucha emoción platicar con nuestro invitado, Borre. Muy bien, muy bien. Digo, yo estoy en un lugar recóndito de la República Mexicana, entonces no me entero de todas esas cosas, gracias a Dios. Pues sí. Pero efectivamente vamos a tener un muy buen invitado, que ahorita nos presentará Naif, para saber un poquito sobre la ciencia. Y a mí, cosa que me interesa mucho es cómo se liga la ciencia con la tecnología, porque ya nos platicará un poquito cómo trabaja él, cómo le mete tecnología a su investigación, que es algo sumamente interesante. Entonces, si quieres presentarlo, Neif, adelante. Buenísimo. Bueno, pues mira, estamos hoy con Alejandro Sánchez Alvarado, que es un biólogo molecular que vive en Kansas City. Ya nos contará por qué llegó a esa ciudad. Y es la segunda entrega de Zona de Contagio que tiene a un invitado de allí. Y además, entre las muchas cosas que me parecen fascinantes, una hermosísima frase que le escuché a él, que es: no somos la medida de todo, refiriéndose a la humanidad, pero sí somos los medidores de todo. Entonces queremos saber esta perspectiva de este científico, de cómo se aproxima a la ciencia de la regeneración animal y qué es lo que esto promete, que es inmenso. Queridísimo Alejandro, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Muchísimas gracias Hola. a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aunque escuchando el reporte de los tres puntos cardinales de donde están ustedes con tantas tragedias y tantas cosas que están ocurriendo por todo el mundo, una de las cosas que siempre a mí me llenan de optimismo es sobre todo la expansión del conocimiento y la ciencia. Yo siempre pienso que el mundo siempre ha estado al borde de la crisis. Uno puede ver durante toda la historia que los seres humanos tenemos una capacidad inmensa para la destrucción, pero entre ese ámbito constante de cosas feas, siempre hay un foco de gente, ya sean artistas, escritores o científicos, que están ocupándose o dedicándose el tiempo a hacer cosas que mucha gente piensa que son inútiles, pero que son las cosas que últimamente y a lo largo de mucho tiempo terminan siendo las cosas que nos definen como especie y como civilización. Y la ciencia es una de ellas. Y yo sé que el mundo se está quemando y que el mundo está a punto de destruirse, pero eso aún no nos quita
ni el ímpetu, ni la esperanza, ni la energía de querer saber más, porque uno nunca sabe cómo ese conocimiento pueda ser capaz en un momento de ayudarnos a sobrevivir, a mantenernos sanos y, más importante de todo, pues, cuerdos y no volvernos locos con tantas cosas que parecen ser fuera de nuestro alcance, pues, y totalmente fuera de control. Pero estoy súper contento de estar aquí con ustedes. No, es una oportunidad bastante, muy buena para mí, porque normalmente mis círculos son científicos, pero pienso que es importantísimo poder comunicar lo que hacemos para que nos entendamos y para que la gente sepa que también nosotros los científicos somos igual que todo el mundo. Nos levantamos a la misma hora, comemos la misma comida, y pensamos y sufrimos de la misma forma. Entonces, encantadísimo de estar aquí con ustedes. Oye, te decía hace un momento, Neif, te decía ahora así como que disculpa nuestra ignorancia, porque no somos biólogos marinos o no estamos en esa área. Y una cosa bien importante que me gustó mucho de una plática que diste es hablar de que si en tu carrera no te sientes un completo idiota, no estás haciendo las cosas bien, no estás buscando el lugar correcto. ¿Nos puedes explicar un poco el valor de ese desconocimiento, por no decir ignorancia, para poder seguir abriendo caminos en tu área? No, o sea, no, excelente pregunta. Mira, hay un malentendido, pienso yo, en el que la gente piensa que los científicos son muy duchos y que saben muchísimo de todo. Pero el buen científico sabe que lo poco que sabe es mínimo en comparación a lo que se desconoce por completo. Entonces hay gente que dice que no, que la ciencia está dedicada a buscar la verdad. Pero eso es errado. O sea, la ciencia lo que está tratando es de demostrar que las cosas son menos falsas de lo que nosotros pensamos. Esa es la gran diferencia. Nosotros no estamos buscando la verdad, estamos tratando de hacer las cosas menos falsas, porque para saber la verdad completa hay que entender el universo completo, porque hay millones de cosas que desconocemos. Entonces, una verdad aquí en Kansas City puede ser una verdad en Kansas City, pero a lo mejor no es una verdad en Ciudad de México. Es otra cosa, ¿no? Ahora imagínate que nosotros tratamos de entender los procesos biológicos y el único planeta que conocemos que tiene vida es el nuestro, pero el universo es infinito. Entonces, qué arrogancia de nuestra especie pensar que la única forma de entender la vida es entender lo que nosotros conocemos. Entonces, yo pienso que mientras los científicos abarquen el problema del desconocimiento con poca arrogancia y que se sientan idiotas y estúpidos ante esa perspectiva de desconocimiento, es lo que nos va a permitir entender un poquito más nuestra existencia, nuestro lugar en el planeta, nuestro lugar en el sistema solar, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma de ver el mundo, no como para decir, mira, yo entiendo las cosas muy bien, sino bien, mira, entiendo poco y sé que es mucho por entender. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? En vez de empezar con la arrogancia de que las cosas son así, las leyes son estas, las leyes son aquellas. Y esa es una forma, digamos digamos nosotros, filosófica, pues, de pensar sobre cómo abarcar la ciencia. Exacto. Oye, y fíjate, el otro día uno de mis hijos, un chiquito va a cumplir 10 años, me preguntaba, oye papá, ¿qué hay más? Digo, porque ahorita estoy en la playa, ¿qué hay más? ¿Estrellas o granos de arena? Le dije, no tengo ni idea, pero el lunes voy a hablar con alguien que a lo mejor nos puede decir, ¿no? Pero no, más que nada yo siempre he tenido esa duda, porque hace más de 500 años las personas pensaban que el mundo era de cierta manera y llegaba hasta ciertos confines, ¿no? Que no conocían América, no conocían los recónditos de todo el planeta Tierra, ¿no? Hoy en día ya sabemos que es un planeta redondo y que hay más continentes fuera de Europa, Asia, África, ¿no? Está América, que tenemos muchísimo mar, tenemos muchísimas cosas, ¿no? Pero fuera de eso, todo el mundo pensamos que el mundo es
infinito, ¿no? Llegará algún momento que nos digan, pues resulta que no es infinito, se acaba hasta acá, o no solo es infinito, sino que hay mucho más infinidades fuera de eso. Tú como científico, ¿cómo ves esta parte? Porque es una cuestión que yo lo he platicado con amigos científicos, esta cuestión de qué tan infinito es el infinito. ¿Qué opinas al respecto? Mira, una de las cosas súper interesantes de que los seres humanos podamos pensar el concepto del infinito. No creo que sea algo muy común en las especies de seres vivos que existen en el planeta. De hecho, por muchos milenios, habían civilizaciones que no entendían el infinito. Era uno, dos y muchos. Y ya está. Pero poder definir el concepto de la infinitud matemáticamente, por ejemplo, implica de que es lo que quiere decir, pues es infinito, no tiene fin, ¿no? Entonces, lo poco que conocemos del universo, para serte sincero, mira, lo conocemos en los últimos 500 años. Nuestra especie tiene 100.000 años de haber sido, de haber evolucionado por los restos fósiles y arqueológicos y antropológicos. Tenemos 100.000 años, ¿okay? Y es solamente los últimos 500 años que por fin hemos logrado imaginarnos que nuestro planeta está rotando sobre un eje, que ese planeta a su vez está rotando alrededor de otro cuerpo celestial, una estrella, el Sol, y que hay otros planetas rotando alrededor de esa estrella, y que el sistema completo está rotando en el espacio. Esas eran cuestiones que eran inimaginables hace 500 años atrás. Entonces, esa capacidad del ser humano de poder pensar en lo abstracto es una de las características que nos definen como especie. Entonces, yo pienso que un límite al infinito es muy difícil que nos lo podamos imaginar con lo poco que hemos sondeado el universo. Sabemos que el universo es muy grande, pero no lo hemos sondeado. De hecho, mira, el mejor ejemplo lo produjo el telescopio del Hubble hace como unos 10 años, que decidieron un día apuntarlo a donde supuestamente no había nada. No había nada, ¿ok? Todos los telescopios terrestres habían mirado esa parte del espacio, dijeron, mira, ese es el límite del universo, hasta ahí llega, de ahí para atrás ya no hay más luz. Pusieron el telescopio, lo dejaron enfocado en un punto del horizonte, en la distancia, por, no sé, creo que fueron varios meses o un año o algo así, para captar todos los fotones que venían de esa distancia. Revelan la foto. Y lo que descubrieron fue impresionante, porque vieron lucecitas, ¿no? Al principio vieron lucecitas, pero como había captado tantos fotones, pudieron magnificarlo. Cada lucecita era una galaxia nueva, que no había galaxia, ni siquiera un planeta o un sistema solar, una galaxia nueva. Entonces, ahora, hace poco, de hecho, en la fecha de nacimiento de Newton, desde la Guayana Francesa, los seres humanos hemos mandado un cohete que va a apuntar en una dirección opuesta a la que nosotros hemos podido observar hasta este momento, a lo que nosotros llamamos el borde del cosmos, para ver por primera vez en la historia de la humanidad qué hay más allá del más allá. O sea, que me imagino que, y lo impresionante de todo esto es que, fíjate, para nosotros poder hacer eso, ¿okay? Teníamos que entender las leyes de la gravedad. ¿Okay? Entonces me pareció genial que hayan mandado el cohete en la fecha de nacimiento de Newton. Sí. El cohete despegó de la jungla de la Guayana Francesa. ¿Dónde pensar en eso? O sea, una máquina del siglo XXI, tipo Julio Verne, ¿okay? Despegando de la jungla a una región totalmente inexplorada del universo. Que nuestra especie pueda lograr algo similar o algo semejante es realmente impresionante. Y el asunto no solamente que logramos mandar el cohete, sino que pudimos calcular desde la Tierra sin hacer ningún tipo de experimento a priori cuál era el punto de rotación de este cohete cuando llegue a ese eje que se llama el punto L3 de Lagrange, que está a 10 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Okay? El cohete ya llegó ahí y ahora está
orbitando en la forma que pudimos calcular desde aquí, desde la Tierra. O sea, ponte a pensar, o sea, ¿qué otra especie que nosotros conozcamos pueda poner un objeto creado por nosotros a millones de kilómetros de la Tierra y comportándose de una manera totalmente predecible? Esa es la capacidad de expansión que nuestra especie tiene para entendernos a nosotros mismos. Y ahora, una vez que el telescopio se haya expandido y abierto y esté empezando a enfocar el asunto, ahora en junio o en julio de este año voy a empezar a mandar las primeras imágenes del borde del cosmos. Luz que supuestamente se originó durante la primera explosión esa del Big Bang hace billones de años atrás, que todavía está viajando desde ese punto en el infinito, en el infinito hasta el presente, para nosotros verla por primera vez. O sea, luz que, de hecho, que nosotros no existíamos como especie, ¿okay? Wow. Ni como planeta, cuando esa luz fue emitida. Entonces, pienso que es un poco dificultoso pensar que no haya infinito. Pienso que es muy dificultoso pensar que hayan límites, ¿no? O sea, para nosotros, a nosotros nos llena mucho de confianza como especie de que los límites existan, porque nosotros somos limitados. Entonces, genial. Pero no sé, Alejandro, yo pienso que todavía no hemos ni siquiera abarcado un ápice de la inmensidad del universo en que vivimos hoy en día. Wow. Oye, bueno, pues nada más para tratar de bajar de ese nivel a un poco más lo que tú haces. En algún momento también dijiste que el 95% de los océanos es todavía desconocido. Uh-huh. No sé muy bien qué, ya para mí entender eso ya rebasa un poco mi entendimiento, me pone en un dilema, ¿no? ¿Qué quiere decir desconocido? ¿Qué quiere decir conocido? ¿Y por qué un porcentaje tan brutal? Pero entonces, bueno, mi primera pregunta sería eso, y de ahí, si nos pudieras un poco ya llevar hacia tu campo, hacia hacia la idea de creo que se llama, no sé si el término correcto es regeneración animal, y tu trabajo con los flatworms, con los plantinímidos, no sé cómo se dice en español. Platelmintos. Platiomintos, ok. Y bueno, un poco el trabajo que tienes con ellos, porque me parece absolutamente asombroso y fascinante la idea de las células madre y como, bueno, lo que estás trabajando. Pero bueno, serían esos dos, no quiero cargar más. No, tranquilo, mira, déjame empezar por lo del mar. Lo del mar yo lo uso como ejemplo de lo poco que nosotros entendemos de la biología. O sea, acabamos de hablar del sistema solar, de la Vía Láctea, del universo, etcétera, y nuestra especie ha dedicado muchísimo tiempo a fondos y recursos para explorar el espacio, ¿no? Pero para nosotros poder entender nuestro planeta, tendríamos que investigarlo con la misma resolución, y no lo hemos hecho. Entonces, eso de que el 95% de los océanos no han sido explorados es totalmente cierto. O sea, la mayoría del océano es agua. Dentro del agua viven miles y miles y miles de especies de organismos microscópicos, organismos que se pueden ver con una lupa, organismos que se pueden ver con los ojos sin lupa, pero es inmenso y netamente desconocido. Te voy a dar un ejemplo. Alejandro, me estabas contando de las arenas, los granos de arena en la playa y las estrellas en el universo. Si uno agarra, creo que son 10 mililitros de agua marina y uno se sentase a calcular el número de bacteriófagos, que son unos virus que solamente atacan las bacterias, el número de bacteriófagos que existen en 10 mililitros de agua son más estrellas que en la Vía Láctea. Oh, no. ¿Okay? 10 mililitros. ¿Okay? Eso, y lo desconocemos. Yo no te puedo decir cuántas especies de bacteriófagos existen. No las conozco. Bacterias, lo mismo. Hay cantidades inmensas de especies de bacterias que solamente conocemos porque se obtuvo una secuencia indirecta del genoma, pero nadie sabe cómo cultivarla, nadie sabe qué aspecto tiene, qué comportamiento biológico posee, cómo se dividen, si tienen o no tienen sexo, si son asexuales, todo eso se desconoce. Y toda esa vida, se piensa, emergió del mar.
Entonces, si nosotros queremos entendernos a nosotros mismos, tendríamos que entender un poquito el planeta, ¿no? La biología y el ecosistema del planeta. Entonces yo uso eso, el mar como ejemplo de lo poco que hemos explorado a ese nivel en nuestro planeta. El último ejemplo que te doy, antes de arrancar con las planarias, Naif, es el siguiente. En 1989, sí, fue en 1989, se descubrió el primer planeta extrasolar. Y de la misma forma, apuntaron el telescopio a un espacio en el infinito y vieron que de vez en cuando y con cierta periodicidad había una caída de luz y la luz aumentaba de nuevo y era porque un planeta estaba interponiéndose entre el telescopio y la estrella alrededor del cual el planeta estaba girando. Que ese mismo año, desde la estación espacial, se descubrió quizás el organismo más abundante del planeta, que es una bacteria, pero es un alga, mejor dicho, es un alga que se llama Prochlorococcus marinus, es quizás el organismo más abundante en el planeta Tierra y se descubrió solamente en 1989. Los 4 que estamos aquí nos bañamos y seguramente cuando tragamos agua nos tragamos ese animalito. Y solamente en el 89 lo descubrimos. O sea, esa es la capacidad de observación y de interés que hemos tenido en entender nuestro planeta, al menos a nivel biológico, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una gran cantidad de biología que desconocemos por completo, que es imprescindible entenderla y comprenderla a plenitud para nosotros poder entender lo que nos afecta más. Nuestras enfermedades, la capacidad de envejecer, la pérdida de los sentidos con el pasar de los años, etcétera. Todo eso está explicado probablemente por una especie en el reino animal y en el reino vegetal también, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de información que desconocemos. Y para referirme a los platelmintos, que es el trabajo con el cual yo me he dedicado por los últimos 20 años para mi investigación científica, cosa que nunca hubiese haber podido predecir, porque ni idea tenía que yo terminar trabajando con planarias y animalitos planos, es el siguiente, que es un animal que exagera aspectos de la regeneración de una forma extraordinaria. Estos son animales que existen en toda parte del planeta. Los hay en México. De hecho, hace unos 6 años atrás, cuando estaba visitando Guanajuato, dando unas clases de biología a la Universidad de Guanajuato, me llevó unos estudiantes que nunca habían visto una planaria a una represa que quedaba cerca de Guanajuato, y buscamos planarias y las conseguimos y resultó que era una especie nueva. O sea, ahí mismo en Guanajuato. O sea, como no estamos inspeccionando, no estamos buscando, pues uno descubre cosas a cada rato. Pero estos animalitos tienen una capacidad de reparación y regeneración extraordinaria. Tú puedes agarrar una planaria y cortarla, qué sé yo, en 18 pedazos. ¿Ok? Y cada pedacito es capaz de regenerar un animal completo. Eso sería el equivalente de yo cortarme un dedo y mirar a mi dedo y producir otro Alejandro. Sí, qué loco. O sea, exacto, es de locos, pero eso es En natural. 2 semanas ya tenemos otro Alejandro. Imagínate, eso es, o es una bendición o una maldición. No se sabe. Eso no se sabe. Eso no se sabe, ¿no? Pero eso es lo que estos animales hacen naturalmente. O sea, ni siquiera es una cosa que se manipuló en el laboratorio. Esto es lo que la naturaleza en su laboratorio de casi 4.000 millones de años ha logrado producir con procesos biológicos. Y son procesos biológicos que son finitos, porque el número de genes que compartimos todos los seres vivos es un número finito de genes. La similitud de los genes que existe entre estos planarias, estos platelmintos y los seres humanos es prácticamente el 90%. El 90%. Y somos tan distintos que nos podemos distinguir los unos de los otros, pero las herramientas con las cuales las planarias construyen planarias y los seres humanos construyen seres humanos son prácticamente indistinguibles los unos de los otros. Eso es un gran misterio, ¿no? O sea, no entendemos por qué funcionó así. Pero ahora que hemos secuenciado centenares de especies de animales, nos damos cuenta de que es una caja de herramientas
con herramientas numeradas, que comparten gran cantidad de similitud a todo lo largo del proceso evolutivo. Entonces, nosotros pensamos que si estudiamos animales que exageran un atributo específico, en este caso la regeneración, nos podría dictar la siguiente clase. Mira, Alejandro, para regenerar una cabeza, te hace falta que uses esta llave, este alicate, este alambre, este cable, y así se regenera una cabeza. Y por cierto, los tienes tú en tu caja. Pero ¿cuál es la coreografía, el proceso en el tiempo y en espacio en el cual estas cosas han de ser activadas y relacionarse las unas con las otras? Ese es el gran misterio que los animalitos se guardan para ellos y que nosotros tenemos que dilucidar. Y en el proceso, a medida que descubrimos estas cosas, nos damos cuenta que muchos de estos procesos son responsables por enfermedades en los seres humanos, pero que no habían sido detectadas antes porque estaban muy escondidas de la superficie, por una gran cantidad de complejidad biológica, que es el resultado de que nosotros seamos seres humanos y no seamos planarios. Pero ese es el proceso y el interés de nuestro laboratorio de tratar de poder diseccionar el proceso de la regeneración en estos animalitos. Una cosita que tú mencionas, disculpa. Oh, no, dime. No, lo quería decir a lo de las células madres, porque Naif lo mencionó, que era es otro atributo que estos animales tienen, que a nosotros nos fascina también, y es que en su anatomía, como seres adultos, poseen una población de células madres, que son capaces de producir un animal completo. O sea, nosotros 4 no las tenemos, producimos gametos, ya sean ositos o espermatozoides, pero esas 2 células tienen que juntarse para producir un ser humano. Estos animalitos inventaron una forma de no dividir los gametos, sino mantenerlos en una sola célula, y esa célula al dividirse puede producir todos los tejidos que eventualmente pueden producir una planaria por completo. Estas son células que las llamamos pluripotenciales, porque son capaces de producir un animal por completo. Y esa biología es imprescindible que nosotros entendamos cómo esta capacidad de potencial que las células tienen está siendo manejada por estos animales. Y me imagino que de esas lecciones podríamos aprender muchísimo para poder reparar nuestros tejidos y entender cómo de una sola célula durante la fertilización puedan producirse millones y millones de células que nos componen como individuos. Y nosotros en México somos muy orgullosos de lo que tenemos en nuestro país. Así que háblanos del ajolote, porque me parece que lo llamaste algo así como el rey de la regeneración, ¿no? El ajolote es un animal extraordinario, es realmente extraordinario. Ellos sí son los reyes de la regeneración. De los vertebrados, son capaces de regenerar gran cantidad de cosas. Tú les puedes cortar 1/3 del corazón y en vez de morirse con el corazón roto, lo regeneran. O sea que yo creo que a ellos nunca les va a dar ningún tipo de problemas románticos, me imagino. Pero mira, tú les puedes amputar el equivalente de la mano, que se llama el autópodo, y se regenera. Puedes cortarle la mano y el antebrazo y regeneran todo esto. Puedes amputarles hasta el hombro y la pata entera se regenera. Les puedes cortar la cola y se regenera. Y todos son procesos regenerativos que ocurren en un periodo de aproximadamente 2 meses de restauración y regeneración, pero son animalitos que realmente son impresionantes en esa capacidad. Resulta que también tienen el genoma más grande que ha sido secuenciado hasta hoy en día. Creo que es 100 veces más grande que el genoma humano. O sea, sí, gigantesco. Y no sabemos por qué. Eso es otro gran misterio de la biología, que la gente te lo dice, hemos secuenciado el genoma de la ballena, del elefante, del ser humano. Sí, maravilloso, qué bien. Ajá, pero ¿hay alguna relación que existe entre el tamaño del genoma y el tamaño o la complejidad de la especie que codifica? No hay correlación alguna. La otra cosa que no entendemos es por qué los genomas están divididos en un número fijo de cromosomas para cada especie. ¿Por qué los seres humanos tenemos 46? Las planarias tienen 4 pares, 8. Drosophila, la mosquita, tiene solamente 4 pares de cromosomas también. Y el axolotl tenga, qué sé yo, 15, 16 pares. Eso no lo entendemos. Y eso que el genoma es muchísimo más grande. Tú te imaginas que debería tener mucho más cromosomas, pero no tiene más cromosomas que nosotros. Entonces, hay unas reglas
de, 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 de la biología que existen y que nosotros desconocemos por completo. Desconocemos por completo. Entonces, con todos los avances que tenemos y toda la arrogancia de especie que tenemos, etcétera, y mira todo lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Preguntas básicas, yo diría de preparatoria. las desconocemos por completo, por completo. Claro. Y eso es un problema que deberían poder resolver en este siglo. Oye, Estrella de Mar también estaría entre los que tienen muchos cromosomas o pocos cromosomas. Perdón, Alejandro, que me adelanté. No, depende de la especie, pero realmente no tienen tantos cromosomas como otras especies, pero son capaces de regenerarse también. O sea, no hay una relación proporcional entre el tamaño del animal o la longevidad del animal y el tamaño del genoma. Hay animales que son microscópicos y que tienen genomas más grandes que el nuestro. O sea que, explícame eso. O sea, si sabes la respuesta a eso, me jubilo hoy, ¿eh? Me jubilo hoy. Exacto. Yo ahora quería pasar a un tema muy interesante que a mí me gusta mucho y es la parte de los gadgets. Ajá. Que nos platiques un poquito qué gadgets usas para hacer tu trabajo, porque digo, yo de los videos que estuve revisando y de la información, la verdad es que son cosas, van desde drones que utilizas hasta unos microscopios en los que generas verdaderas obras de arte, ¿eh? Porque las fotografías y eso de ciertos microorganismos o ciertas cosas que vas encontrando son increíbles y a mí me parecen espectaculares, ¿no? Entonces, platícanos un poquito qué usas de tecnología, ¿no? También me imagino que usas una computadora para hacer estas secuencias, para hacer todo tu trabajo, ¿no? Sí, no, así es, fíjate. Depende del problema que uno esté abarcando, la tecnología cambia. Entonces, mencionaste los drones. Yo uso los drones para sondear territorios amplios de la superficie marina para poder identificar con rapidez zonas del océano en los cuales yo quiero ir a muestrear. Anteriormente lo que se hacía era una cuestión muy aleatoria. Tú te montabas en una lancha, ibas con tu equipo para muestrear y soltabas la red en el agua y sacabas lo que sacabas. Y se hizo así por cientos de años, ¿okay? Desde Darwin hasta hoy en día. Con los drones, lo que tú puedes hacer es que los mandas al aire y puedes observar en tiempo real lo que el dron está viendo. Y desde la altura, tú puedes observar cambios de temperatura en la corriente del agua que te indica que hay agua que viene del fondo del mar, que es de temperatura muy baja, encontrándose con una temperatura más alta de una corriente que puede venir de la costa a través de la marea y te forma como unas piscinas en el mar, en el cual la temperatura trata de calibrarse y las olas que existen en esa zona desaparecen. Y entonces se acumulan animales en esa zona porque las corrientes empiezan a disminuir. Y ese es el lugar en que uno debería mandar a la lancha inmediatamente, soltar la red y captas la mayor cantidad de especies posible. Los drones te permiten hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre una vez que tú tienes tus animalitos atrapados en la red de muestra? Te los llevas a otra tecnología, te los llevas al laboratorio. Entonces, al laboratorio lo que tú haces es que te vas disparado con la lancha tan rápido como puedas para que no se te mueran los animalitos. Llegas al laboratorio y vas a utilizar microscopios de mínimo 3 tipos. Microscopios de luz, que serían los microscopios de disección, que seguramente ustedes utilizaron en la prepa, en bachillerato. Que puedes observar animales, más o menos manipularlos, etcétera, etcétera. Y eso es también para hacer un fisgoneo inicial del animal. Pero si quieres ver dentro del animal, tienes que utilizar microscopios más potentes. Y en vez de utilizar luz incandescente, utilizamos láseres. Y estos láseres son capaces de concentrar la luz no en todo el tejido, sino donde estás observando. Y te permite ver organelos, te permite ver aspectos mucho más
pequeños que forman parte de la célula. Y eso sería una forma de verlos. Y después, si quieres ver más, puedes utilizar microscopios eléctricos que en vez de utilizar un láser, usan como fuente de luz un rayo de electrones. Y los electrones le pegan al tejido y el tejido que tiene cierta densidad emite una reflexión y esa reflexión es la imagen de lo que quieres ver. Entonces puedes ir desde el dron hasta el microscopio de disección, al microscopio confocal, que es el que utiliza los láseres, al microscopio electrónico, ¿no? Y eso es lo que se hace hoy en día en los laboratorios, ¿no? Pero ahora hay otras tecnologías que te permiten dilucidar la composición de las cosas que estás viendo. Entonces vamos a suponer que yo quiero saber qué genes están siendo activados en un tejido específico. Yo puedo agarrar ese tejido, disociarlo en células individuales y utilizando un microscopio que te permite separar células individuales, utilizando un microscopio que nos permite purificar una célula a la vez y de cada célula extraer los ácidos nucleicos, que son los que codifican toda la información genética, y saber qué genes están siendo expresados en cada célula, simultáneamente, por cientos de miles de células. Estos son avances tecnológicos que eran inimaginables. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, si me hubiesen dicho, qué sé yo, me gradué cuando, en el 92, que en el 2022 yo iba a estar haciendo este tipo de experimentos, yo les hubiese preguntado qué droga estaban tomando y cuánto mezcal se habían bebido, porque no hay forma ni manera que eso hubiese sido posible en esa oportunidad. Pero resulta que hoy en día los avances tecnológicos han sido tan estupendos y tan dramáticos que nos permiten ahora interrogar los procesos biológicos de una forma sin precedentes en la historia de la ciencia. Entonces, yo por eso me mantengo un poco optimista, porque yo creo que mientras más sepamos de los mecanismos que nos permiten a los seres vivos estar vivos, yo creo que los vamos a apreciar más, los vamos a entender muchísimo mejor, y creo que llegará un momento en que nos daremos cuenta de que es una cuestión tan extraordinaria que vale la pena no solamente entenderlo, sino también protegerlo. Pero eso es, tú sabes, la motivación fundamental de los biólogos, es poder explicarle a nuestros congéneres la complejidad y la belleza que está asociada con esa complejidad, y que todos nosotros poseemos esa capacidad de procesos biológicos que nos permiten o sea, experimentar el mundo como lo experimentamos. Pero ese es el tipo de tecnología, Alejandro, que estamos utilizando en el laboratorio. Podemos generar películas de esas imágenes que te las mandaré, ¿no? Pero que nos permiten vislumbrar cómo estas células, con su expresión génica, están relacionadas las unas con las otras, y podemos extraer de esa coreografía de expresión el proceso, la danza por completo de estas células entrando y saliendo de un ámbito al otro, y cómo se relacionan las unas con las otras para producir un cerebro, para producir un ojo, para producir un dedo. Y poco a poco empezamos a entender cómo estas cosas están ligadas o relacionadas las unas con las otras. Pero falta mucho, Y la ventaja que tenemos hoy en día son las computadoras. Porque sin las computadoras, mira, tendríamos que tener, qué sé yo, galpones y galpones de seres humanos calculando cosas sin parar. Pero hoy en día el proceso de computación ha avanzado tanto que nos permite modelar y calcular millones de puntos de datos simultáneamente en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, a lo mejor son semanas, pero es corto. No son 100 años, que era lo que ocurriría antes de que llegasen las computadoras. Y sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, el aprendimiento de máquinas, el machine learning, como lo llaman en Estados Unidos, y lo que se llaman las redes neuronales, como arquitectura para crear computadoras. Cosas que usamos nosotros en el laboratorio hoy en día para ayudarnos a vislumbrar todos estos procesos biológicos de una forma sin precedentes, como te decía con anterioridad, sin precedentes. Súper interesante. No, es que
Fascinante. fascinante, ¿no? Sí. Conocer sobre estos métodos y estos, ¿no? Esta manera de adquirir conocimiento, ¿no? A mí Sí. la verdad es que me encanta, ¿no? Sí, oye, pero bueno, mira, una de la razón o el pretexto por el que creamos este espacio que se llama precisamente Zona de Contagio fue por un organismo desconocido que de repente vino a trastornar la vida de este planeta, como bien sabemos, por más de 2 años y todavía la tiene trastornada. Y hasta donde sé, los coronavirus son realmente muy, muy, muy poco conocidos. Son organismos de los cuales se sabe muy poquito, así como tú decías hace un momento, ¿no? Que si sacas estos 10 mililitros de agua de mar y encuentras estos cientos de millones de organismos, pues los coronavirus igual, aparentemente puedes encontrar billones de los nuestros, no de los billones gringos, sino de los billones de los de nosotros, de estos coronavirus, y nadie sabe, o muy poca gente tiene idea de por dónde va. Y básicamente, como dices, bueno, afectan a nuestra vida, nos han afectado, o sea, lo vimos, lo vivimos si alguien tenía alguna duda. Y bueno, pero por lo que veo, tu investigación de regeneración, o sea, tiene que ver con esto, y a la vez también, la otra parte de mi pregunta sería con buscar soluciones a problemas. Me gustó mucho que en algún momento decías, quizás no tenemos la cura del cáncer, no porque no estemos investigando la cura del cáncer, sino porque no entendemos cómo funcionan los mecanismos de la vida, ¿no? Y por eso a lo mejor también podríamos eventualmente, como tú también has mencionado, resolver problemas gravísimos como el Alzheimer, el Parkinson, incluso las fracturas de la columna vertebral o las afectaciones cardíacas, si entendiéramos un poco más qué es lo que está realmente pasando. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Fíjate, si uno, o sea, sin saber mucho de ciencia, solamente con pensar un poquito, uno se da cuenta de que la forma en que nosotros estamos practicando la medicina hoy en día es un poquito anticuada. Nosotros esperamos a que se rompa algo para poder reparar. Claro. Hay muy poca medicina preventiva y la razón por la cual eso es así es porque cuando no hay problemas no estamos interesados. O sea, no nos llama la atención. Nosotros nos interesan los problemas cuando los tenemos, no cuando no los tenemos. Entonces, si quieres estudiar cáncer, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, agarras un animal y le das cáncer. Pero ¿por qué no estudias el animal antes de que tuviese cáncer? Para ver cómo funcionaba normalmente. Después añade el cáncer y pregunta cómo emergió el cáncer, ¿entiendes? Pero ese no es el método práctico que se utiliza hoy en día. Déjame darte un ejemplo. O sea, si el cáncer emerge como consecuencia de células que empiezan a proliferar desbocadamente, sin control. Por eso se forma un tumor. Los tumores crecen porque las células se están dividiendo sin freno, totalmente desbocadas, y te sale un tumor del tamaño, qué sé yo, de una pelota de fútbol. ¿Okay? Eso es un tumor. ¿Okay? Entonces, claro, uno se pone a pensar, bueno, para que la probabilidad de que un tumor aparezca tiene que depender de cuánto el individuo vaya a vivir, porque mientras más años vivas, más células tienen que dividirse, y mientras más divisiones celulares existan, mayor la probabilidad de que cometan un error y empiezan a dividirse desbocadamente. ¿Okay? Entonces, claro, está bien. Entonces, uno se pone a pensar que cuando emergen los tumores en su mayor parte. Bueno, el tumor de mama, por ejemplo, eso normalmente ocurre a partir de los 40, 50 años. Hay que hacer un sondeo a cada año o cada 6 meses. El cáncer de próstata, lo mismo, después de los 50 años. El cáncer del colon, lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque las células se han estado dividiendo ya por 50 años y van a cometer errores. No es un sistema perfecto. Si las células no cometiesen errores y las mutaciones no existiesen, no existiría la evolución. Pero la evolución es consecuencia de las mutaciones que acumulan especies para producir especies nuevas. Entonces, las mutaciones son normales, ocurren con una normalidad, pero impresionante. Entonces, mientras más se dividen las células, más veces tienen que copiar al ADN. Y cada vez que copian el ADN, como no son máquinas, cometen errores. Y cuando cometer un error de una palabra, una letra, lo que fuese, esa palabra y esa letra y ese error que fue cometido
se vuelve a copiar en la próxima generación. Ujú. Y una vez que se copia en la próxima generación, toda la progenie de esas células van a tener ese error. Y entonces emergen problemas, el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más uno viva y más oportunidad tengan las células de dividirse, mayor el índice de cáncer. ¿Okay? Perfecto, todo el mundo está de acuerdo, maravilloso, pero como somos arrogantes y pensamos que lo único que les da cáncer son los seres humanos, Ujú. entonces no pensamos que hay otros mamíferos que están íntimamente y evolutivamente asociados con nosotros. Provienen del mismo ancestro. ¿Okay? Las ballenas. Vamos a dar, por ejemplo, las ballenas. Las ballenas son gigantescas. Son mamíferos, como nosotros cuatro. Son mamíferos, ¿verdad? Ok. A las ballenas no les da cáncer. Y las ballenas tienen billones de células más que nosotros. Y viven tanto o más que nosotros. Entonces, si las células están dividiéndose constantemente ¿Por qué no? y pueden cometer errores, cuando lleguen al número de células de seres humanos, que serían como, qué sé yo, los cachorros de las ballenas, deberían estar totalmente cubiertas de tumores. Las ballenas se hubiesen extinguido hace muchísimo tiempo atrás. No existirían las ballenas, lo que quedarían son fósiles de una ballena con unos tumores horrorosos, ¿entiendes? Pero eso no es lo que vemos en la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que los procesos que suprimen los errores, los procesos que suprimen la emergencia o la aparición de los cánceres, las ballenas tienen una solución que nosotros no tenemos. Pero ahora tú comparas el genoma de la ballena con el nuestro, son casi indistinguibles el uno del otro. Wow. Entonces, Wow. ¿por qué no estudiamos un poquito cómo hacen las ballenas para prevenir el cáncer? Identificamos las herramientas que utilizan para hacer eso y eso nos permitiría a lo mejor a nosotros identificar compuestos químicos sintéticos que puedan servir como catalizadores o como activadores o inhibidores de esos procesos que en los seres humanos producen cáncer. Por eso así no estudiamos, así no es como estamos haciendo la medicina hoy en día. Entonces, yo pienso que en el siglo XXI, con toda esta tecnología, Alejandro, que tú mencionas, que nos permite ahora miniaturizar todos estos procesos que antes ocupaban edificios completos. Una computadora existía, era un edificio completo una computadora. Un microscopio electrónico era un edificio completo. Un secuenciador de ADN, eso eran galpones y galpones de máquinas para secuenciar el genoma. Todo eso hoy en día es el tamaño de una taza. ¿Ok? Entonces, si el equipo ha miniaturizado, ¿qué quiere decir? Que el tejido que necesitamos para hacer esos análisis también son infinitamente pequeños. Son mínimos cantidad de tejido pequeñísima, ¿no? Cuando se obtuvo la estructura de la mioglobina, que fue el precursor de la hemoglobina, ¿okay? Para poder identificar la proteína de la mioglobina como objeto en 3 dimensiones, lo aislaron del corazón de una ballena. Necesitaban kilogramos, ¿okay? De mioglobina para poder hacer eso. Hoy en día necesitamos nanogramos, ¿okay? Wow. De kilogramos a nanogramos, ¿okay? Entonces, toda esa biología que antes estaba fuera del alcance de los biólogos, fuera del alcance de la ciencia, hoy en día está al alcance. Es cuestión simple y llanamente de reenfocar nuestros esfuerzos para traer el laboratorio a la naturaleza. Lo que hemos hecho en los últimos 500 años en la biología es traer la naturaleza al laboratorio. Y en ese proceso estamos desnudando la naturaleza de tantas cosas que cuando llegan al laboratorio son irreconocibles de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Entonces, claro, ¿qué usamos hoy en día para probar todas las drogas y los químicos que se utilizan para el cáncer? Los ratones. Bueno, los ratones nada más viven por 2 o 3 años. Tienen un número de células muchísimo menor. Y les da cáncer, como no tienes idea, porque el metabolismo de los ratones es altísimo. Un ratón descansando tiene una tasa de latidos de corazón de casi 200 latidos por minuto. Nosotros con 200 latidos por minuto, muertos, ¿okay? Muertos. Pero eso es normal para los ratones. Para nosotros no. Entonces, imagínate que nosotros podamos conseguir un organismo que tenga un metabolismo similar
como y que pueda vivir tantos años como nosotros, pero que tenga menos cáncer. Ese sería el organismo apropiado para estudiar, pero resulta que de repente es un elefante. Ahora imagínate tener un laboratorio lleno de elefantes, o sea, no hay forma. Y hacer genética de elefantes, ¿te imaginas? O sea, wow. Es de locos, ¿no? O sea, uno tendría que tener más dinero que el Chapo para poder subvencionar toda esa ciencia, ¿no? Entonces, no es posible, pero con la tecnología, avanzando como ha avanzado, no nos haría falta tener una colonia de elefantes en el laboratorio. Lo que nos haría falta son un par de células que podamos cultivar en una placa de Petri, analizar el metabolismo de las células, analizar cómo se comportan ante ciertos químicos, y en base a eso empezar a hacer experimentos más sopesados y medidos para poder atacar estos problemas. Entonces, esa es la situación hoy en día. O sea, que desconocemos en gran parte cómo la naturaleza ha solucionado todos los problemas que nosotros pensamos que deberíamos solucionarnos nosotros mismos. Las respuestas existen. Lo que pasa es que no las estamos buscando. Y yo pienso que si pasásemos más tiempo buscando esas respuestas, pasaremos menos tiempo sufriendo con enfermedades que hoy en día azotan a gran cantidad de la población, incluyendo las enfermedades respiratorias como los de la pandemia, incluyendo los de la pandemia. Oye, Alejandro, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Ha sido fascinante y yo agradezco además tu manera tan sencilla, tan generosa de explicar estas cosas que nos parecen tan complicadas. Y cuando una persona disfruta su trabajo, ya sea como maestro, como científico, se nota, y eso es lo que se nota en ti, y agradezco mucho, porque eso hace muchísimo por tu trabajo, el de los colegas, el de los estudiantes incluso, para poder compartir esto de esta manera. Así que gracias por abrirnos, aparte, los ojos a muchas otras cosas que ya tenemos muy estudiadas, como lo que decía Neif en un principio. O sea, nosotros somos de este tamaño y somos quienes medimos una cosa inmensa que no podemos abarcar ni entender. Así que yo me quedo con varios de estos conceptos que se pueden aplicar para la vida real en otras situaciones. Así que muchas gracias. Sí. Hombre, muchas gracias, Alejandro. En verdad ha sido fascinante oírte, y como dice Mariana, la manera como lo explicas tan sencillo que yo ya quiero quiero volver a nacer y ser científico. Les voy a compartir aquí en el canal de YouTube varios videos que tengo, y si tú me mandas más, Alejandro, voy a compartirlos aquí para que la gente vea lo que estamos hablando. Uno de ellos es el TED Talk que tuviste, donde vemos cómo utilizas la tecnología, cómo se ven lo que estudias en los microscopios. También tenemos otro video de cómo seccionas las lombrices planas y cómo se van regenerando y reproduciendo, ¿no? Que ojalá se clonaran, yo me pudiera clonar así, que me cortaran una oreja, que al rato tuviéramos otro aquí, ¿no? Pero muchas gracias, en verdad agradecemos tu presencia y tu plática. Súper encantado, esto para mí es un privilegio, la verdad. No, el privilegio definitivamente es nuestro. Y fíjate, nada más quisiera una última pregunta y después cerramos. Me gusta muchísimo un concepto que tú tienes de pensar en los animales como que de repente hay especies o individuos o alguien en una población animal que lo llamas un disidente, un rebelde, y entonces es aquel que de repente dice, pues todos somos unicelulares, pero ¿saben qué onda? A mí se me acaba de ocurrir que la multicelularidad es lo de hoy, y empiezan a generar organismos multicelulares. Y otro de repente dice, oye, ¿qué onda? Salirse a la Tierra, salirse a la Tierra del mar debe ser una experiencia única, y lo hacen, o se van al aire y empiezan a volar. Y entonces me encanta la idea de cómo lo ves tú como una condición de disidencia a la condición común de una especie, que yo nunca lo hubiera pensado así en animales que no imaginamos que tengan razón, sino que cómo de repente se da este fenómeno de romper con lo que has hecho durante milenios, durante millones de años, y hacer algo totalmente diferente.
Sí, esas son reglas que supuestamente están abarcadas por la teoría de la evolución, pero yo realmente pienso que la teoría de la evolución es solamente un pilar de muchos que quedan por descubrir. Yo no pienso que hemos terminado. Nosotros hemos definido ciertos principios biológicos, pero no los hemos definido todos. Claro. Yo pienso que mientras más estudiamos estos disidentes, como tú los llamas, Naef, más altos las probabilidades de que podamos descubrir principios biológicos completamente nuevos, completamente nuevos. Yo me imagino que de aquí a 100 años, la forma en que veremos la biología en ese momento, a como la vemos hoy, va a ser totalmente diferente, totalmente diferente. Y quizás hasta se burlen de nosotros por ser tan insulsos, ¿no? Y con tan poca imaginación y con tan poca capacidad de abstracción, que es lo que últimamente nos va a permitir entender la vida, pues, por así decirlo. Pero son estos animalitos, estos disidentes, como tú los llamas, que son los que te dan a entender de que, no, mira, no, hay otras reglas, las desconocemos, pero hay otras reglas. Y el planeta ya ha tenido, qué sé yo, 4.000 millones de años experimentando con seres vivos. Y tú me vas a decir a mí que una especie que tiene 100.000 años de existencia y solamente 500 años haciendo experimentos en biología, puede imaginarse todo lo que es posible. Lo dudo mucho. Muchísimo. Lo dudo muchísimo. Muchísimo. Oye, no, pues tremendo. Y mira, esto da para mucho más. Una de las cosas importantes que hay que decir de ti es que tú estás en el Stower Institute for Medical Research. Sí. Y bueno, aparte de miles de grados y de reconocimientos que tiene tu carrera, es muy interesante que trabajas en una institución privada. Y yo creo que para la próxima ocasión que te tengamos, que nos encantaría volver a hablar contigo en algún momento, deberíamos hablar de eso, la diferencia entre la investigación pública y la investigación privada, que creo que son ya factores importantísimos, ¿no? Que vienen a cambiar todo. En fin, hay muchas cosas más, pero por ahora se nos acaba el tiempo y lo más que podemos decirte es muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro es otra vez yo te defino a ti como biólogo molecular, pero quizá sea biólogo de la regeneración o no. También. Perfecto. Molecular, pero cualquiera de ambos. Pues muchísimas gracias. Hasta Kansas City, Missouri, no Kansas City, Kansas. Sí. Y pues, por favor, píquenle al me gusta, píquenle al me suscribo y vengan aquí a ver este programa, vengan a checar a Zona de Contagio, porque a veces tenemos gente tan maravillosa como nuestro invitado de hoy. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, colegas. Gracias, Alejandro. Hasta luego, un placer.